Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para terminar la serie sobre Dragon Age. Ya sabéis, este juego creado por Green Ronin y que publica Edge en España, y que habéis tenido las reseñas semanas anteriores. Entre 2 semanas hemos hecho descanso porque cuando yo empecé a hacer las reseñas de Dragon Age no sabía que iba a salir ni la fecha en la que iba a salir la tercera caja, y dio la casualidad de que salió la semana que las acabé. Lógicamente me las he tenido que leer y bueno, ya la había probado en inglés, así que no hay problema en principio en la reseña. Ahí tenéis. La caja está hecha con materiales distintas. Me parece más recia y más consistente esta caja, al contrario que otros materiales que vamos a ver ahora. Porque una de las cosas que vienen son las tablas actualizadas con las nuevas cosas, que son de papel blando, no son de cartón duro como las cajas anteriores. Esto para mí es un punto negativo, pero bueno, tenemos todas las armas, tenemos las concentraciones de todas las concentraciones de los atributos y las reglas de batalla. Para mí me falta una cosa, que bueno, viene en una de las contraportadas, que es esto, que son las reglas de magia avanzada. Las reglas de magia avanzada en principio además son opcionales, no están dentro del set básico, porque te dicen que puede ser problemático su uso. Ya tú si las quieres usar, yo las usaría, y solo se usan en principio si los magos solo tienen acceso a ella cuando tienen una magia bastante avanzada y son unos talentos específicos, con lo cual no creo que haya problema en usarlas. Es cierto que se puede ir un poco de madre, pero no creo que nada es demasiado excesivo. Como en otros libros, pues tenemos dos, el libro del jugador y el libro del narrador. Vamos a empezar analizando el libro del jugador, que bueno, pues nos hace la típica presentación, nos presenta este juego, nos va a decir lo que va a entrar y un poco nos dice que, bueno, pues que lamentan un poco la tardanza que han tenido con este libro. Después tenemos el mundo de Cedas. Es curioso porque aquí nos van a describir una región del mundo que es Tevinter, el cual es el imperio que, bueno, hace todo lo que, por así decirlo, jode al mundo, ¿no? Los que adoraban a los dragones, usaban la magia de sangre, la esclavitud, tuvieron todo el mundo de Dragon Age conocido bajo su dominio, salvo un poco Ferelden, que siempre fue una región un poco rebelde. Y, bueno, que corrompieron la ciudad dorada y dieron origen a los espectros tenebrosos según el cantar. Porque ya vemos que en los videojuegos a lo mejor eso solo es publicidad engañosa, y que bueno, no todo lo que se dice de Tevinter va a ser verdad. Bueno, pues es curioso, ¿no?, que nos describan esta región, ¿no?, que por fin podemos dejar un poco Cedas aquellos que no hayan jugado el videojuego, porque ya conocen un poco más de esto, y bueno, la gente que lo conocemos, pues tenemos una información que a lo mejor hasta Inquisition no está excesivamente dicha. Tenemos cosas, nos hablan de otras regiones, poco, la verdad, poco, salvo quizás Orleis, que es el otro gran reino, es la capital tanto religiosa como casi del mundo, ¿no? Pues que es el país, vendría a ser una especie de mezcla entre Francia y el Vaticano. No es el centro de poder militar religioso del mundo y es la gran nación junto a Tevinter que queda. El imperio orlesiano además fue el que conquistó Ferelden, que te hablan en el primer juego. Y de hecho hablan mucho de la ocupación por Elden. También viene bastante bien descrito los caballeros los caballeros gentiles y todo ese tipo de cosas. Yo os digo, la verdad es un reino que mola en general, y además tiene una nobleza bastante no sería corrupta. Es que vamos a ver, los títulos nobiliarios en Orleis para evitar conflictos en la nobleza no existen. Tú eres o noble o no noble, básicamente. Entonces los nobles, para poder, porque ellos no eso de ser todos iguales no les termina de molar. Bueno, una pequeña interrupción, lamento mucho. Bueno, como estaba diciendo, los nobles en Orleis es eso, ¿no? Intentan lo que llaman el juego, ¿no?, que es intentar jugar a ser superiores a los demás. Lo siguiente que tenemos ya es la descripción de los valles. Los valles es esta patria que se les concedió a los elfos debido a su apoyo a Andraste, y que poco a poco, bueno, pues debido a que a los restos de los humanos no les gustaban, pues tuvieron una serie de guerras con ellos, una especie de cruzadas que se llaman las marchas exaltadas, y terminaron quitándoles sus antiguos este antiguo territorio. De aquí de hecho salen los elfos dalisianos en esa maravillosa traducción, ¿no?, porque el valle en inglés es los Dalis, y bueno, pues el traductor pues no se tuvo que fijar en ello
y tenemos que llevar esa traducción, y no son los elfos de los valles, sino los elfos dalisianos, y en lugar de ser el Dalis es el valle. Pues uno de los dos nombres pues no tenía que estar traducido. Pero bueno, por lo demás, nos hablan un poco de las primeras relaciones de los elfos, algunas cosas de los elfos, poquitas. Y después nos hablan mucho de las guerras que ha habido en Cedas, ¿no? Las guerras con Ari, las guerras de Nevarro-Orleis, la sucesión del Pico del Pináculo, algunas cosas menores, algunos detalles de otras naciones, ¿no? Como Antiva o... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llamaba la otra región. Bueno, regiones exteriores, ¿no? Del mundo. Y después ya empezamos con los puntos de creación de personaje en los trasfondos. Tenemos un montón de trasfondos, sobre todo lo que se llaman desde elfo esclavo a superviviente de los Anders, a noble fereldeno, y que esos son un poco las regiones ya conocíamos. Tenemos un montón de ellas para Orleis y Tevinter, incluidos magos tevintaros, nobles tevintaros, caballeros de Orleis, todo tipo de cosas. Después volvemos a las clases. Nos tenemos la tabla de subida de nivel hasta nivel 20. Y la mayor diferencia de ella es que ya no ganas puntos de vida por un dado de 6 más tu constitución, sino que ganas meramente tu constitución. Sigues teniendo un poco igual, ganas concentraciones, te permiten mejorar las concentraciones, que en lugar de tener más 2 son más 3. Y las nuevas actitudes de clase, pasando por el guerrero, el mago y el pícaro. El guerrero, pues bueno, va mejorando y tiene cosas como sumar su concentración a ataque. El mago va ganando más hechizos y tiene algunos efectos especiales. Y el pícaro tiene alguna pequeña utilidad. Esta caja ya se vio en la beta, y bueno, ya no parecen haber solucionado mucho. El pícaro sigue siendo el hermano pequeño del guerrero y sigue sin tener esa cantidad de utilidad. En principio puedes decir, tenía más talentos. Realmente se equilibran bastante. Tiene más, pero no usas más. Y las habilidades especiales del propio pícaro no creo que sean suficientemente buenas o distintivas como para que a alguien le merezca la pena llevar un pícaro en lugar de un guerrero. Más allá de estética o de que le apetezca llevar alguna cosilla que el guerrero no pueda llevar, o alguna clase especial que el guerrero no puede llevar. Pero lamentablemente creo que la solución de que el pícaro realmente destaque en combate o en las escenas de acción no está del todo bien resuelto. Tiene cosas, porque es cierto que logra tener alguna cosa distintiva que mola, pero mi experiencia me dice que no es del todo... O sea, si tienes un jugador que no busca más allá del estilo, la estética y que le mola alguna cosilla, por lo que son números puros y duros, es mejor ser guerrero que pícaro. El mago, además, su maná tampoco aumenta demasiado. Le pasa un poco como cuando subes de nivel, ¿no? Que consigues, en lugar del dado de 6 más magia, pues consigues meramente la magia. Después tenemos las nuevas concentraciones, talentos y especializaciones. Hay pocas concentraciones nuevas, armas de asta, encantamiento y lanzas a caballo. Encantamiento sirve para encantar las armas, y es curioso, ¿no? Porque te dicen que necesitas ser un tranquilo para hacerlo, o un enano. Está bien ese detalle, porque es realmente de acuerdo con el videojuego, pero es que te hablan muy poco de la tranquilidad en el libro. De hecho, no te dicen ni por qué te conviertes en tranquilo, ni cómo convertirte en tranquilo, ni realmente lo que significa un tranquilo. No viene en el libro. Hubiera estado bien llevarlo, y hubiera estado bien que hubiera habido la clase tranquilo como clase, aunque fuera una especialización de otra clase, porque realmente los tranquilos hacen muchas cosas, pero son personajes un poco injugables porque como han cortado su alma, no tienen sentimientos. Después tienes los nuevos talentos, hay unos pocos más, ¿no? Intriga, fabricar armas, observación, oratoria. Algunos de ellos son casi todos son sociales, ¿no? Porque como tienen el juego de Orleis, pues casi todos se basan en ello. Después tienes las especializaciones, que vienen a ser las que faltaban del videojuego, como son el cambiaformas, que te transformas en bichos. El custodio, que es el gran mago élfico. Es curioso, ¿no? Pero no necesitas ser elfo para poder serlo, y deberías. El espíritu guerrero, que es este guerrero que cambia de fase al mundo espiritual. El explorador, que bueno, es una clase de pícaro. El gentilhombre, que es una clase especial de caballería para guerreros. Este no está en el videojuego, curioso. El guardián, que es el
el que se dedica a evitar que los demás compañeros, pues por así decirlo, coman daño en principio. El mago de fuerza, que es el que utiliza energías primordiales para hacer sus conjuros. La sombra, que es este pícaro que utiliza los poderes de la sombra. Y el tirador, que es el especializado en arcos. Después tenemos el capítulo 4, en el que tenemos un capítulo de equipo muy extenso, el más extenso que podamos tener. Vienen un montón de equipo a lo largo de varias páginas, un montón de precios, descripción de equipo. La verdad yo lo veo innecesario. Yo no soy un gran no necesito. Habitualmente las secciones de equipo a mí me aburren, me parecen un poco innecesarias, a menos que sean cosas muy específicas de ese universo, ¿no? Si no necesito saber qué valen las velas y ese tipo de elementos. A menos que sea equipo muy específico o muy especializado, realmente a mí estas tablas me sobran. No termino usándolas además nunca, simplemente termino inventando un poco los precios, a menos que sea algo muy allá. Y además suelen tener inconsistencias. No he visto ninguna inconsistencia grave, pero yo tengo un jugador que se dedica a mirar las tablas de precio por menores, ¿no? Y entonces empiezan a salir cosas como compró 100.000 gallinas en Warhammer y ese tipo de cosas. Los barriles de gallinas. Entonces, para mí, pues no me termina de convencer. Vale, sí vienen los precios de las armas, según las armaduras, pero tampoco nada que necesitamos propiamente dicho. Y ocupa una gran cantidad de páginas. Pero los amantes de este tipo de detalles, desde luego, es un buen capítulo. Tenemos la magia, que nos habla de cómo desbloquear las proezas avanzadas, que he dicho antes, al principio del vídeo. En el que, bueno, pues las proezas avanzadas pues son proezas que solo puedes hacer usando ese tipo de magia concreta. Tenemos las proezas de creación, de entropía, espiritual, primordial. Y luego tenemos los grandes conjuros mágicos, el grande, lo que impone, los conjuros realmente tochos de Dragon Age, esos conjuros súper distintivos del videojuego que podías hacer en niveles altos, por fin los tienes. Y además me gusta porque viene magia de sangre nueva. No te limitas a tener la magia de sangre que tenías en el manual del set 2, sino que viene magia de sangre nueva, muy buena, muy chula, y que ya empiezas a ver cosas de por qué la magia de sangre suele ser algo que llevan cosas. A mí me encajaba la magia de sangre, que realmente tendría que ser como el lado oscuro, muy tentador, muy poderoso, dar mucho de sí. Pero realmente no lo eran. Eran unos conjuros útiles, estaban chulos, pero tampoco nada útiles. Aquí ves el potencial de la magia de sangre por fin. Me hubiera gustado que fuera un poco más tentador, como fuera la corrupción en Darsan, o ese tipo de cosas, que realmente fuera algo que tú quisieras tener, porque mejoraba mucho el poder. Pero no lo es. Es una lástima. Yo creo que eso se hubiera mejorado con unas proezas de magia de sangre. Ojalá puedan salir en el futuro. Y os digo, un montón de conjuros. Vienen muchísimos conjuros nuevos. Y algunos muy molones. Y con efectos bastante duros. Y después tenemos ya las reglas de juego, ¿no? Las reglas de juego, por ejemplo, vienen los objetivos. Que tú te marcas una serie de objetivos con tu personaje, que si los consiguen, pues ganan más PX o ganan cosas especiales, ¿no? Vendría a ser, con la apuesta de Daystar sería un ejemplo perfecto, ¿no? Con su motivación a largo plazo y corto plazo, o incluso Espada Negra con sus anhelos, que no me salía la palabra. Viene una serie de objetivos preestablecidos, ¿no? Y pequeñas cosas ya hechas. Es curioso, ¿no? Una tarjeta de creación de objetivos para que tú las tengas a mano, sabiendo todos los datos sobre ese objetivo, si lo has completado o no, cuál es este objetivo, las notas un poco del director de juego. Este es más para el director de juego, que para el jugador. Y de hecho es curioso, ¿no? Porque son objetivos tanto del jugador como del personaje. Un poco de esto de decir, joder, tío, me molaría que en algún momento sacara runas antiguas, porque a mí me molan como jugador, aunque a lo mejor no como personaje no tanto, ¿no? Y puedes marcarlos ahí. Y también dan cosillas. Y por último, quizás unas cosas más interesantes es lo que se llaman las reglas para organizaciones. Podemos ya por fin hacer estas organizaciones tipo metapersonaje, ¿no? Que son organizaciones como por ejemplo, yo que sé, tienes una hermandad de asesinos o una cuadrilla de mercenarios, algo. Son para llevar y gestionar organizaciones, que es algo que está muy de moda en los juegos actuales y que a mí siempre me ha gustado desde que jugué a Magica, ¿no? Que es de llevar personaje central del grupo, que además tiene sus propias tablas, puede conseguir sus propias proezas, ¿no? A medida que vas evolucionando la organización, ¿no? Puedes meter atacar otras organizaciones, llevar conspiraciones. Mola, es un sistema muy sencillo pero muy bien resuelto y que además potencia mucho Dragon Age. La verdad es que este libro del jugador les ha quedado fino. No pensaba yo, leyendo la beta, esperaba que les fuera a quedar tan bien. La verdad, me ha sorprendido. Pero para muy bien, me refiero. Y después ya tenemos el capítulo del libro del director de juego, con la parte de atrás las hojas de referencia de todas las proezas del juego, ¿no? Que está bien.
Ah, no, estas no, perdona, no son todas proezas del juego. Esas venían en el set 2. No hay proezas nuevas para combate y ese tipo de cosas. Las clases tienen pequeñas proezas que sirven para que se añadan a la lista, pero son de clase, ya no son generales. Aquí tenemos las proezas de organizaciones y las proezas y los efectos de la persuasión. Y ya os digo, aquí con el archidemonio nos te dan la bienvenida, te dicen que va a haber, y primero te viene un capítulo de director de juego sobre cómo dirigir aventuras épicas. No es nada que no hayamos podido leer en otros libros de director de juego, pero recuerdo que Dragon Age tiene un punto electivo y de enseñanza bastante importante. Y bueno, pues aquí te enseñan a cómo llevar las partidas de Dragon Age o en general de los juegos de rol a otro nivel. Es una lectura, yo recomiendo que todo el mundo se la leyera, ¿no? Porque puede aportar alguna cosilla que a lo mejor no tenemos en cuenta o que nos hemos olvidado, ¿no? Este punto de que a lo mejor repasar la base siempre es bueno y siempre es interesante. Nos habla de planificación, cómo crear esquemas y todo ese tipo de cosas. Cómo puedes avanzar sacrificándote, o sea, fallar no significa que no tengas éxito en algo. Vienen consejos para llevar eso. Y luego nos habla de la corrupción. La corrupción es esta, como las tierras de las manchas sombrías, la corrupción de las manchas sombrías en Cinco Anillos, pues es esta corrupción, es la mancha que llevan los encantos tenebrosos y que puede provocar la muerte. La verdad a mí siempre me había sorprendido, aunque realmente en el videojuego no lo utilizan tanto, ¿no? Cuando tú matas un encanto tenebroso y por lo que los guardias grises son tan buenos haciéndolo, es porque si tú entras en contacto con su sangre, de alguna forma, puedes coger la corrupción, que es una especie de enfermedad que te va matando poco a poco. Te lo dicen mucho en el primer juego, pero después un poco como que se olvidan. Y después es algo que en el juego de rol no está tratado y parece un poco como olvidado del canon, ¿no? Porque esto era incómodo, esto de decir, bueno, cada vez que matas un encanto tenebroso te puedes morir. Pues bueno, aquí te hablan un poco como regla opcional, te hablan de ello y que lo puedes usar y ese tipo de cosas, ¿no? Además, como presuponen que ya puede haber guardias grises en el grupo y ese tipo de cosas. Después nos hablan, por ejemplo, de cómo retrasar los efectos, cómo sucumbir a la corrupción. Tienen sus reglas, ¿vale? Están bien. Al menos se agradece que hayan vuelto este tipo de detalle. Después nos hablan del velo, que es esta dimensión onírica que existe, ¿no? Con la Ciudadela Negra. Nos hablan de sus demonios, sus habitantes, todos los peligros que pueda haber en el velo. A mí las esencias, el cambiar de forma, ¿no? Para simular este evento de Dragon Age 1 en el que un demonio de la pereza te mete en el velo, ¿no? Y tú puedes convertirte en un golem, en una rata o en un bicho, o sea, mola porque por fin tienes este punto detallado que yo siempre había echado de menos en Dragon Age. Y aquí ya te lo ponen con consistencia. A lo mejor le falta un poco, o sea, para el que no haya jugado el videojuego, a lo mejor le falta un poco de empaque para terminar de cuadrarle. Pero la verdad mola. Y habiendo sacado esto, yo me pregunto por qué no os hablaron de los tranquilos en más extensidad, ¿no? Que hubiera sido meter una paginita hablando de los tranquilos y ese tipo de cosas. Después nos viene el bestiario. Vienen todos los monstruos que faltaban, sobre todo los de alto nivel, un montón de demonios, bichos templarios y por supuesto el quinto archidemonio, que es el que matas al final de Dragon Age 1. Es una plantilla que puede servir para cualquier archidemonio, pero concretamente esta es la plantilla del quinto. Después nos hablan de las recompensas, ¿no? Cómo recompensar a los jugadores, ya sea mediante títulos monetarios, vienen títulos de varios niveles, ¿no? Por ejemplo, pues vienen los nobles orlesianos, pues vienen... depende, hay rangos de título. El Fredelden, Maese, un poco de cómo ascender en tu escala social desde un punto de vista más numérico, ¿no? Pues por ejemplo, cuando eres noble enano, pues el primero es un noble menor, después un noble y después un parangon, ¿no? Que quizás está un poco arreglado, pero no está mal, ¿no? Te dividen en tres estatus todos los estamentos y organizaciones sociales oficiales un poco de Ferelden. Viene como tener subordinados y pequeños companions de forma resumida, lo cual, bueno, pues es ya algo obvio, ¿no? Si los jugadores pues ganan algo, terminan teniendo una especie de groupies o cohorte que les sigue. Habitualmente se suele obviar, ¿no? Porque esto de tener personajes de más pues suele ser molesto para los narradores, pero yo sí soy fan de estos seguidores de los jugadores. Después tenemos objetos mágicos, ya sea temporales o permanentes, pues las pociones de diversos tipos o ungüentos. Objetos mágicos permanentes, ya sabes, son objetos traídos del videojuego directamente, son objetos con historia, ¿no? Que tienen
efectos especiales y cosas especiales. Y la gran falta de todos los juegos, que eran las runas. Las runas eran estas inscripciones que tú en Dragon Age, el videojuego, puedes inscribir a las armas y dan efectos. Pues aquí ya los tienes y te dicen cómo hacerlas, cómo comprarlas y cómo ponerlas. Son cosas que se pueden usar desde nivel 1, realmente, pero aquí vienen por fin explicadas las reglas. Se pasa un poco como los explosivos del set 2, ¿no? Que era algo distintivo, pero para no meter todas las reglas de explosivos en todas las reglas básicas en el básico, pues han decidido guardarlos para suplementos posteriores. Era una lástima porque esto es una cosa muy distintiva que no podías usar hasta ahora, pero la verdad yo agradezco que esté esta regla porque da un punto más a la personalización. Después tenemos ya las reglas de grandes batallas, de combates a gran escala, estos combates importantes de Dragon Age, que vienen a ser como el primero. Vienen a ser unas reglas sencillas, fáciles, molan mucho. A mí me gustan más que las de 5 anillos porque tienen todo lo bueno que tienen las batallas de 5 anillos, de estos puntos heroicos de los que los jugadores luchan, con un grado de detalle que no llega quizás al del Juego de Tronos, pero da menos pie al abuso. Es una especie de, imaginaos una especie de híbrido, pero sin la parte más táctica del combate de Juego de Tronos y sin las cosas rotas de estas. O sea, aquí importan la cantidad de tropas que tienes, el general, y después si tienes tropas que valgan para ese momento de la batalla. Pues por ejemplo, para el primer parte de la batalla, un poco como sería la iniciativa, pues importa que tengas tropas más rápidas. Para el final de la batalla, pues a lo mejor importa que tengas tropas más pesadas o de asedio. Tienes esos, o sea, si tú tienes una tropa especializada, tienes ciertas ventajas. Y la batalla se juega a X puntos y además tienen puntos anteriores. Por ejemplo, jugamos una batalla a 20 puntos de victoria. No sé más, sí, ¿vale? Pero pongamos un ejemplo. Entonces tú consigues y determinas que se desencadena un evento en 14, bueno, uno en 7 y otro en 14. Pues cuando uno de los bandos llega a 7 puntos de victoria, se desencadena un evento especial, que podría ser como las oportunidades de batalla de 5 anillos, ¿no? En el que los jugadores importan. Y después en 14 otro, y después en 20 otro. Pues, por ejemplo, si dices, ¿para qué van esos puntos de victoria? Pues porque pueden empezar traer refuerzos, por ejemplo, o eliminar la tropa especial de ese momento de la batalla, o asesinar al general, o cualquier cosa que pueda llegar a afectar realmente a la batalla. La verdad mola un montón. Y viene además como ejemplo, es muy curioso, porque viene como ejemplo la batalla de Ostarsgard, que es la primera batalla gorda que ves en Dragon Age Origins, en la que muere el Ricalian. Y ahí está mi móvil jodiendo el vídeo, pero no importa, porque ya como llevo 3 interrupciones, pues como que me da igual. Y el punto es ese. Están muy bien conseguidas, a mí me encantan estas reglas de batalla, me parecen muy buenas, muy bien resueltas, para lo fáciles que son, y son súper simples, y tienes un grado de detalle súper guapo, o sea, no sé. La verdad yo les aplaudo por haber conseguido este efecto. Y por último ya tienes una aventura que obviamente pretende usar las reglas de batalla y un poco las reglas de intriga y corte que han ido metiendo a lo largo del suplemento, en el que los jugadores, pues bueno, tienen un problema con un noble orlesiano, en el que tienen que conseguir echarle de Ferelden. Es una lástima que esté en Ferelden, hubiera molado más en otro sitio, pero bueno, no importa. Y para ello tienen que ir consiguiendo apoyos de nobles locales que les dejen sus tropas y sus ejércitos para poder atacarlo. La verdad, a mí me parece una gran aventura, muy divertida y que da pie además puede ser muy larga la campaña, porque esto se puede alargar durante meses y meses y meses. Y si puedes meter material adicional del narrador, o sea, es facilísimo y puede molar un montón. Y ya os digo, poco más. Esto es Dragon Age Set 3. La verdad es que una vez que tienes todo el manual completo, al 100% de por así decirlo, las reglas, con los 3 sets, se convierte casi en un imprescindible. Es un juego de rol impresionante. El sistema Age ha evolucionado muchísimo y creo que con todas las variantes de los 3 sets, la verdad se convierte en un sistema muy recomendable. Yo es un juego que recomiendo, no solo para novatos, sino para veteranos. Es un juego divertido, ágil, dinámico. Quizás a lo mejor le falta un poco de detalle y puede no gustar algunos elementos, como por ejemplo que esté dividido en 3 sets. No, pues sale por 80 euros, ¿no? Y quizás el manual básico me hubiera costado 60. Y no sé si vendrán cosas de más. Sé que viene más bestiario, pero no sé si vienen más cosas. Yo cuando lo ojeé me pareció que tenía una aventura más también. Y poco más, realmente. Este juego, desde luego, para mí es un 100% recomendable. Un casi obligatorio para cualquier estantería. Pero bueno, sinceramente tendréis que jugar vosotros. Yo es que soy muy fan de este juego. Entonces, lo tengo que apoyar. ¿Tiene cosas malas? Sí, quizás el sistema de habilidades hay gente que no lo pueda gustar, ¿no? Porque meramente las habilidades lo que hacen es sumar un +1, un +2, un +3 a tu tirada de atributo.
A mí me gustan mucho estos críticos customizables, pero hay gente que no le termina de convencer. Los de exploración no están del todo bien resueltos. Quizás la parte social a mí me gusta porque tiene sus qué, pero hay gente que no le mola esto de por una proeza te jodo todo tu interpretación, tal. Yo considero que es que la parte de la ficha y mecánica tiene que ser importante, ¿no? Porque si no, para un combate pues haríamos un pulso entre el jugador y yo, y entonces también lo decidimos. Pero bueno, son pequeños detalles que yo comprendo que hay gente que no le pueda gustar. Pero aún así, yo considero que es un gran juego y que además tiene muy buenas aventuras publicadas. Y estoy deseando ver el suplemento de Caminos de las Profundidades porque tiene muy buena pinta. Pero poco más, ya os digo. Soy Ed Cardan, nos vemos, no sé con qué, la verdad. Ya veremos la semana que viene. Adiós.